Buenos días, comenzamos la segunda sesión de las aulas de verano de esta mañana. A continuación vamos a continuar con la ponencia titulada España cuando la tiranía socava la democracia. Nos acompaña, o nos sigue acompañando, un compañero del instituto, que es Paco Reyes Anillo. Él es licenciado en informática, profesor de educación secundaria, colabora mucho con el instituto y es fundador del Encuentro de Solidaridad y del grupo de AIMSE, Asociación Igual Massive contra la Esclavitud. Es un hijo digamos, de la UAC de Guillermo Rovirosa y de Juan Julián Gómez del Castillo, a los cuales él le ha dedicado en sendos libros. Lleva trabajando 40 años junto a su esposa y amigos en la defensa de los derechos humanos. En el año 2022 fue uno de los responsables del equipo de la campaña no al Mundial de la Vergüenza de Qatar 2002, en el que se reunieron cerca de 90.000 firmas, y es responsable con su esposa de la Escuela de Padres y Educadores de Burgos, y es padre de familia con 4 hijos adoptados y abuelo de 3 nietos. Muy bien. Te dejamos. Bueno, pues es una alegría estar aquí. La charla, no sé si estará por aquí Félix. No he podido hablar y tal. Ha sido de estas que te hacen, son estas charlas que te ayudan a profundizar sobre todo en las raíces, ¿no? Yo que soy un entusiasta de la no violencia de Gandhi, siempre me ha entusiasmado dos ideas que has dicho, ¿no? El fin está en los medios, como el árbol en la semilla, ¿no? De Gandhi, y eso que decían los libertarios de predicar con los hechos, ¿no? Hablaba este tan querido por mí Salvador Seguí. Y también, pues, ese concepto de democracia que vamos a hablar, que tú has planteado, de no puede existir democracia si no hay un planteamiento donde esté en el fondo los pobres. Fijaros lo que dice la Constitución española. Bueno, no es que esté muy claro, pero ahora diré por qué. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues da igual a quien preguntemos de nuestros diputados, pero esto ha sido público. La señora María José Montero, vicepresidenta, llegó a decir que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados. Y el mismo PSOE, Partido Socialista, en su Twitter decía: es muy grave que el PP traslade que la soberanía no radica en el Congreso de los Diputados y que radique en el Senado. Es un atentado contra nuestra arquitectura democrática. Claro que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues este es un principio. Si podemos ya, pues no sé si esto, los que sois profesores, que somos profesores, bueno, pues si con esto ya se puede catalogar la falta de cultura democrática que hay en nuestro país, ¿no? Fijaros la definición de Abraham Lincoln, tan bonita, que yo no sabía que literalmente en la Constitución francesa del 56 está así: el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y Miguel de Unamuno acertó también en la definición de democracia cuando decía que es un proceso histórico de efectiva realización de la libertad y de la igualdad como proceso de real y creciente participación de todos los hombres en la vida política y económica de la sociedad. Los que nos gusta conocer la historia del movimiento obrero, la historia de los pobres, la que no está escrito, no la de las ideologías, que en cierto modo instrumentalizaron a los pobres, todas, y desde un punto de vista religioso también se instrumentaliza a los pobres, ciertas corrientes de pensamiento que dicen ser teologías, pero no lo son,
Si una teología no tiene como centro el pobre, pues difícilmente, y su liberación difícilmente puede ser cristiana. Y difícilmente puede algo llamarse democracia si vamos a lo que decía Munier, que era la democracia. Él hablaba, me ha sorprendido un concepto muy bonito, que es, Guillermo Rodríguez hablaba de la promoción del pueblo. Sin promoción, sin conciencia liberadora o concientización, que diría Paulo Freire, que cogió el término y lo difundió por todo el mundo, el del Cámara, sin conciencia y protagonismo de los pobres, el pueblo es los que no tienen poder. No es posible un camino hacia una democracia real, ¿no? Lo que hay, ¿qué es? Pues Munier habla un término muy bonito que es demospedia, o una cosa así, demopedia, que es la educación del pueblo para que haya una verdadera democracia, ¿no? Y ese es un caminar, ¿no? Es un proceso, que dirían en la historia y la conciencia del movimiento obrero, es un protagonismo del pueblo en la vida personal y colectiva. Es una promoción hacia esa libertad y esa justicia. Y esto no se puede hacer, Munier diría, desde un mundo individualista o desde una conciencia de democracia burguesa o capitalista, que coge elementos de la democracia liberal en el concepto político, pero que están bajo el reino del dinero y del capital, ¿no? Una máscara de una oligarquía económica bajo la máscara de la democracia. ¿Qué tenemos hoy más? Vivimos en un régimen capitalista, bajo una máscara de democracia. Y cuando nos dicen que el capitalismo mata, pues lo ponemos en duda. Pero quizá los zapatos que usamos, los fondos de pensiones que tenemos, la ropa textil, con marcas concretas que nosotros a veces compramos baratas, detrás está la sangre de muchos niños, esclavos y de hambrientos. Nuestro capitalismo es una aspiradora que coge la sangre de los pobres y se nutre de ella. Y nosotros, hasta hoy, hasta una época, pues nos ha ido bien en estas democracias capitalistas, ¿no? Pero parece ser que a las nuevas generaciones no les va a ir mejor que a sus padres. Antes un joven necesitaba, antes un joven que se casaba pronto y quería conseguir una vivienda y un hogar, pues le bastaba a lo mejor un año de trabajo, el salario de un año, no un año, el salario de un año. Hoy necesitarían más de 10 salarios, todos los salarios de más de 10 años. Algo imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta una conciencia de un pueblo, de una juventud que no tiene futuro y que además está profundamente manipulada, igual que todos nosotros? El que se sienta libre en este mundo, decía un experto, dice, es el más manipulado de todos. Es desde una conciencia individualista. La idea de Munier es una conciencia personalista, donde hay una comunidad que crece, genera vínculos y así sí hay hay posibilidad de un protagonismo de la sociedad. Desde una conciencia individualista todo está atado y bien atado. Me gustaría, para entender la realidad de España, que viéramos también lo que es el mundo en que vivimos, que no es ajeno a España. La desigualdad. Ayer salió el informe de la FAO. Bueno, hace 2 días. Es un informe que saca de vez en cuando sobre la realidad del hambre en el mundo. Claro, cuando hablan de hambre son los que se mueren de hambre, pero hay más de 2.000 millones, por eso las cifras engañan, que es que no viven, malviven, no tienen agua, no tienen un alimento saludable y no digamos la precariedad en la que viven, ¿no? Con $1 o $2 al día. Yo estaba en Etiopía, por razones, adopté a mi hijo y allí valía un litro de leche lo que vale aquí. Y mi suegro, que es de estos castellanos que saben lo que merece la pena, me dijo, lleva todos los bolis y bolígrafos que puedas. No me lo dijo, lo hizo él.
y me dio en la maleta un saco de bolígrafos. Yo no sabía lo que costaba un bolígrafo. Y era el mejor regalo que podías hacer a los niños. Desean estudiar. Y pasa como en muchas familias antiguamente han vivido. De los hermanos solo puede uno estudiar. Y son los mejores. Pero lo que cuesta un lapicero es algo impresionante, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos. Pero habría que ver por qué vemos el mundo como lo vemos. A mí me ha gustado mucho la expresión del botón. Si pudiéramos dar a un botón, lo haríamos si sabemos que ese dinero, decía Voltaire, ¿no?, sería nuestro. Estamos dando el botón todos los días, cada vez que consumimos. Estamos dando al botón. Y cada vez que votamos. Y nuestro mercado funciona así. Y las decisiones más importantes están en esa, no es en el voto cada 4 años, que eso no es democracia, sino las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Y sabemos que esas decisiones suponen, y nadie está libre de pecado. Y tenemos que elegir sabiendo que tenemos las manos manchadas. Aquí no hay puros, no me gusta ese término. Aquí no hay nadie que pueda decir que es mejor que los demás. El cristianismo empieza, de los que son seguidores de Jesús, cuando empiezas a amar a los enemigos. Eso es lo que marcó a un gran anarquista que influyó en la vida de Gandhi, que es Tolstoy. Y otro, Jean Gos, que yo le conocí en el seminario de Madrid, vino de Francia y marcó mi vida. Y yo digo, este es el acontecimiento que hablabas, marcó mi vida. Un hombre anarquista, desde niño, trabajando, que se encuentra en la guerra contra Hitler y creía que Hitler era el malo. Y todos los que apoyaban a Hitler. Y cae en un campo de concentración. Y allí empieza a cambiar. Y se encuentra con la figura de Jesús. Intenta vivir la fraternidad con los presos. Y fue tal su experiencia allí que uno de los que permanentemente le vigilaba le liberó, y era un nazi. Y cambió la historia ese hombre. La revolución de Filipinas, que no hay imágenes ni no saldrán en ningún, que acabó con una dictadura, la hicieron un puñado de hombres que se formaron con Yangos. Y Yangos ha formado hombres en el mundo, que es un converso, que estuvo en el Concilio Vaticano, y inspiró a él del Cámara, el obispo de los pobres, de los sin voz en Brasil, que nació pobre y que tuvo hermanos que murieron de hambre, que ahora está en proceso de beatificación. Es muy fácil a veces hablar de la Iglesia desde la mentalidad de aquí, pero es que la Iglesia hoy es la institución con más mártires del mundo. Da igual, los cristianos, protestantes, luteranos, no son nunca noticias, pero eso sí es esperanza. Hoy al hombre que se enfrentó al imperialismo, que es un obispo como el del Cámara, lo digo porque recientemente me han pedido que escriba Monnier, en la serie Monnier el libro, pues bueno, y que además pronto será santo. Es un hombre bueno que inspiró por Yangos, y esto es una cadena, y nosotros formamos parte de la cadena. Adolfo Pérez Esquivel, otro alumno y discípulo de Yangos. ¿Y quién conoce a Yangos? ¿De los que estáis aquí conocéis alguna Yangos? Este hombre francés es el hombre que ha ido por el mundo hablando de la no violencia, católico, converso. Nadie le conoce. Y su mujer, los dos del Movimiento Internacional de Reconciliación, que nació después de la Primera Guerra Mundial y que inspiró a Luther King. Esto es una cadena, y entonces nos podemos plantear dónde estamos en la cadena de la historia, con los pobres, con los que queremos tener vergüenza, o los que, siendo conscientes que de vez en cuando pisoteamos o damos al botón, o simplemente en echar la culpa a los demás, y en lo que tristemente decía Iñaki Gabilondo estos días, me dio mucha pena porque él dice, ya nadie cree en la utopía. Ya nadie cree en la utopía. ¿Alguno de vosotros creéis que el mundo puede cambiar? Decía. Todo el mundo dice, ya es todo, la utopía es una quimera. Nadie cree en la utopía. ¿Qué mundo este donde ya no hay esperanza de que puede ir a mejor y pueden tener esperanza los pobres del mundo?
En un día fue la Internacional Socialista, la que dio esperanza a este... Hoy sabéis quién la preside, ¿no? Pedro Sánchez. ¿Sabéis dónde se reunió? Allí en Qatar. Qatar, que nuestros fondos soberanos se han unido con los fondos soberanos de Qatar para invertir en el mundo. Qatar vive miles, ya casi 1 millón, Filipinas, mujeres creyentes, pobres, que van allí y que son las esclavas de ese país y que no tienen derecho ni a abrir una Biblia, ni tienen derecho a organizarse, no tienen derecho, no digo ya de sindicarse. Eso es Qatar, con miles de muertos construyendo en temperaturas que parece que estamos hablando del Egipto. Esto ocurre en el mundo. Y la fiesta, como en la película de la Juegos de Hambre, pues la tenemos aquí, el Mundial. Fíjate que a mí me gusta el fútbol. Ahora los Juegos Olímpicos. Y esto no es el día que una de las cosas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, vamos a hacer la técnica de Félix Educativa, ¿cuántos de ustedes saben que el Club de Bilderberg se ha reunido en Madrid? ¿O cuántos de ustedes conocen el Club de Bilderberg? ¿Han oído hablar del Club de Bilderberg? Han oído hablar, no que sepan lo que es. ¿Qué? Antes nadie sabía. La Comisión Trilateral, antes hablaba mucho. ¿Y cuántos de ustedes saben que hace un mes se reunieron en Madrid? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, pues es el acontecimiento más importante que ha tenido España, en lo que se llama de que nunca se han juntado en una ciudad, además Madrid, España llevaba de Sitges y luego La Toja, la tercera vez, nunca se han juntado pues presidentes de la OTAN, de las grandes multinacionales, el rey de Holanda estaba aquí, nuestro rey fue... no salió en la televisión nada de esto, ni en ningún medio de comunicación. Yo escribí un artículo, lo podéis leer, en Encuentro y Soledad, porque llevo 30 años, pues desde la línea de CIS, pues sabiendo que esto existe, ¿no? Y es asombroso cómo nos informan. ¿Y qué se ha decidido allí? Porque claro, a lo que allí se habla, hay debates, 140 personas importantísimas, luego van los mayordomos, España llevaba unos cuantos mayordomos, y de los mayordomos o monaguillos del capitalismo, pues va Ana Botín, que era la que presidía el Club de Bilderberg. Pero es una monaguilla. De esto quiero hablaros. ¿Cómo nos tienen engañados? Qué poco interés tenemos en conocer esto y cómo no puede haber democracia si los ciudadanos no conocemos y no tenemos información veraz. El hecho es que ha ocurrido eso y nadie habla. Ha ocurrido el informe del hambre, 20 segundos en televisión. ¿Sabéis cuánto dedica a otras cosas? No digo ya... Y si hay una pasarela, es una sociedad adormecida. Entonces, realidades como esta, que se multiplican, donde se puede hablar con libertad, donde podemos hablar de las cosas serias y soñar y trabajar juntos y en nuestros campos y en la educación sobre estas realidades tan importantes, no hay muchos. Y no es porque la gente no los necesita y los quiera. Por eso esto es un acontecimiento revolucionario el que podamos hablar de estas cosas. Fijaros el informe en España durante la pandemia. 23.000 ultrarricos ya no son... Han aumentado la fortuna solo en España 19.200 millones de euros. La frase famosa de Gandhi, ¿no? Dice, hay alimentos para todos, para 2 o 3 la población mundial. Pero personas que se han reunido en Bilderberg, como por ejemplo los directivos de Goldman Sachs, son los que especularon y dejaron de regular después de la caída del tema inmobiliario de Lehman Brothers, que hubo la crisis donde habían especulado con ellos, pues dice, vamos ahora a especular con los alimentos. Y se empieza a especular en la bolsa, algo que no era posible, entonces se regula, y como dice aquí José Esquina,
un gran amigo querido y también por vosotros, el 50% de la realidad del hambre en el mundo es precisamente por la especulación de los alimentos, que lo hacen estas personas que se han reunido aquí, han dado al botón. Vamos a seguir especulando con los alimentos y haciendo negocio, a costa de los hambrientos. Goldman Sachs, ¿habéis oído? Hay un libro muy interesante de Juan Torres que habla cómo es el gran villano del casino del mundo, que especula. Pues. Y estos son los señores que han dirigido el Banco Central Europeo. Bueno, ahí tengo una lista de fichas impresionantes, ¿no? Que me he preocupado, molestado por quiénes son, y que muchos ministros normalmente terminan trabajando para ellos o antes, previamente, los ha fichado. Los lleva a estos encuentros y luego terminan trabajando para estos grandes grupos financieros, ¿no? Esto era el mundo en el año 92, han pasado ya 30 años, y decía que el 20% de la riqueza lo tenía, el 20% más rico tenía el 87% de la riqueza. Esto es el informe Oxfam. El 0,01% de la población acumula 60% de la riqueza. Sí podríamos dar muchos. Este es de 2020. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Sí, en esta sala nos juntamos los 50 más ricos, y tenemos más riqueza que la media humanidad. Estas son desigualdades. ¿Cómo se puede mantener así el mundo? ¿Os habéis preguntado por qué se puede mantener este mundo así? Y si caen los sistemas financieros, que caerán porque especulan, eso inevitablemente, y de eso se hace negocio. Bajan, caen las empresas, se compran baratas, pero ya unos tienen la información cuando cae. Y así ha sido. ¿Cómo se puede mantener este mundo así? Fijaros en estas dos últimas décadas. Es verdad, los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Las diferencias son bestiales. La mitad de la humanidad más pobre en estas últimas décadas se ha beneficiado solo del 1% del incremento global de la riqueza. Esto no se puede entender si no sabemos que estamos en una nueva humanidad. No estamos en una sociedad industrial, ni a veces llaman la cuarta ola, ¿no? Estamos en una nueva humanidad, un cambio de civilización, donde hay una serie de elementos como la robótica, la inteligencia artificial, que cambian todo. El 50% del incremento al 1% más rico. Las cinco grandes, las que llaman GAFAM, hay un artículo muy interesante, aquí se habló de ello, en el acontecimiento hay varios artículos, luego mencionaré, muy buenos, pues son las creadores de sueños. ¿Qué es lo que hacen? Hacernos soñar. Si lo más importante, como decía Unamuno en el Quijote, es el hombre que quiero ser, el deseo que deseo ser, pues uno ya, aparte de que uno ya quiere hacer de derecho su deseo. Ya sabéis lo de Yolanda, os deseo que lo que penséis se haga derecho, ¿no? Uno ya se hace del deseo derecho, pero lo que no se dice es que nos hacen desear lo que ellos quieren que deseemos. Y estamos en una nueva sociedad donde nos hacen cambiar nuestra conducta. Y ya hay herramientas para ello, que es la inteligencia artificial. Y esto que tenemos todos, como veréis, que no me dará tiempo, será para otra charla, esto nos conoce mejor que nosotros mismos. Tiene un geolocalizador, sabe dónde estamos en cada momento. Si ahora todos apagáramos aquí el móvil, diciendo, hay una reunión secreta, lo detecta. Sí, pero normalmente cualquier sitio sabemos. Todas nuestras búsquedas, por dónde vamos, nuestras cartas que queremos son gratis, se leen. Hay ya simplemente lo que llaman gestores o altavoces de sonido, de inteligencia, inteligentes, que escuchan. Toda esa es... ¿Y qué sociedad estamos hoy? Pues esta gente funciona y tiene riqueza inmensa porque hacen
tienen un Big Data impresionante que acumula información de todos nosotros. Tienen inteligencia artificial que conjuntamente puede procesar cualquier tipo de información, hasta las fotografías que subimos que dan mucha información. Y tienen un perfil de que eso se vende. Pero no es solo esto. Ha habido casos de que ya hay democracias, y a eso quiero ver, ¿por qué hemos salido del Brexit? ¿Por qué ganó Trump las elecciones o Bolsonaro? Todo esto se decide con la información de, por ejemplo, ¿os acordáis de Cambridge Analytica, la empresa inglesa que trabaja con esto? Cogen toda la información que le permitió Facebook, de un montón de gente, saben cómo piensan, saben dónde acuden, qué gustos tienen, aparte de vender, que luego saben cómo vendértelo. Cada uno recibimos una información diferente. Tú vas a... imaginar que ves a Wikipedia y todos tuviéramos diferente información. O a un diccionario. Cada uno cuando busca recibe información diferente. Dependiendo y noticias diferentes y tiene un perfil. Y esto sirve para polarizar también a la sociedad. Y el 75% de la gente de lo que buscamos en YouTube es por un algoritmo de inteligencia artificial que hace que te enganches. ¿Dónde está el negocio? En que cada día estemos más tiempo ahí. Y entonces hay que inventar una tecnología, llamada persuasiva, donde los mejores psicólogos del mundo saben cómo hacerte y engancharte. Con el me gusta, con el etiquetado. Y entonces tienen un perfil biopolítico nuestro, de lo que pensamos, de lo que hacemos y cómo pueden cambiar nuestra conducta. Y esto se vende. Y esto se vende. Si no hay una educación crítica en el mundo que vivimos entre los jóvenes y entre nosotros, con esto está todo atado y bien atado. Estas 5 multinacionales, la FAN, Google, Amazon, Microsoft, Apple, bueno, he dicho Facebook, y luego Google es, Facebook es Meta ya, es más, que tiene el WhatsApp, todo lo que enviamos en el WhatsApp es de Facebook. Los Estados Unidos, su gobierno, tiene una empresa que se llama Palantir. ¿Habéis oído hablar de Palantir? No. ¿Sabéis lo que es Palantir? Palantir es en la película del Señor de los Anillos, es la bola que sabe, la miras y sabes todo de todos. No hay enlaces de etiquetado, lo que hay son personas. Tú pones su DNI y te da información de esa persona en el mundo entero. Eso, los servicios secretos americanos pueden entrar ahí, si no, no existiría Facebook ni todas esas empresas. Tienen ya digamos que, aparte de que han nacido con ese beneplácito, tienen esa posibilidad. Y es una herramienta de inteligencia artificial militar. Se utilizó en Estados Unidos pues, para localizar a inmigrantes, muchos fueron separados de sus hijos, una barbaridad, y entró en Inglaterra por primera vez y la sacaron de allí porque había una conciencia democrática en el país, pero si estos entran, la administración le da toda la información nuestra, porque si no, no puede operar, y aparte la que tiene fuera, y sabe todo de nosotros. O sea, cualquiera le puede buscar y ha defraudado Hacienda, no solamente eso. Tiene el poder. Pues, ¿podéis creer que España es la cabeza ¿cómo se dice? De Turco, de Puente, de esta empresa? España no está en Europa. Y salió de Gran Bretaña y ha entrado Palantir. Los grandes expertos de inteligencia artificial han estado en Bilderberg. Ahí tenéis mucha información. Hay un artículo, vais a Encuentro y Solidaridad o simplemente en internet ponéis Bilderberg 2024 y el mismo título. El título de esta charla, cuando la tiranía socava la democracia. Ahí tenéis todo, 20 hojas que he investigado. Este tema lo llevo investigando 20 años. Antes que Cristina empezara con su tesis doctoral, se nutría de información que nosotros sacábamos. Y de luego, no es por arrogancia, de verdad. Es uno de los temas que más me ha apasionado. ¿Quién formó este club de Bilderberg bilateral? Pues el señor Kissinger y el señor Rockefeller. Kissinger es un criminal de guerra. Ha muerto hace poquito.
Aparte de que ya Pinochet llegó al poder por su golpe de Estado. Y la guerra de Camboya empieza por él. Y que había que generarle. O sea, no ha habido hombre con más poder en Estados Unidos, presidente tras presidente. Este es el hombre que maneja Bilderberg, que manejaba gobiernos. Y Rockefeller, pues ya sabéis, una mujer que merece la pena que publiquemos un cuadernito. ¿Habéis oído de Helen Keller? Sí. ¿Qué sabéis de ella? De que era sordomuda y que, igual que su gran maestra Anna Sullivan, que llegó a la universidad y se hizo gran... Pues esta mujer, aparte de escritora, era socialista, sindicalista, y aprendió a poder hablar bien para dar mítines. Y es algo asombroso, porque esto cuento las cosas que veo más importantes, porque si cuento lo que tengo ahí, que luego lo dejaré, os vais a aburrir. Esta mujer se enfrentó a Rockefeller, al padre de la industria petrolera, mandó a la guardia en una huelga de mineros donde había niños, masacró. Y esta se enfrentó con los artículos escribiendo esta mujer, Ana, Helen Keller. Claro, la gente cree, fijaros qué mentalidad tiene. Esta es una de las grandes luchadoras del mundo y merece la pena. Mark Twain hablaba de ella como la Juana de Arco, una mujer creyente profundamente, que se enfrentó a la guerra de Vietnam, que cuando hubo la guerra, la bomba de Hiroshima, fue allí a Hiroshima y denunció la barbarie. ¿Qué información tenemos de todo esto? ¿Cuántas cosas hay por hacer? Es un testimonio impresionante de esta mujer sordomuda, de lo que es capaz cuando uno cambia de mentalidad. Yo pienso como pienso por dos cosas. Mis padres fueron pobres. Me ha impresionado tu testimonio. Mi padre fue pastor y estuvo con ovejas, no fue a la escuela. Y siempre me hablaba de cuando venía el lobo y que veía y se comía las ovejas y era incapaz de hacer nada. Y lloraba, siendo ya niño. Y luego, pues, un asalariado de por vida. Y su sueño que los hijos pudiéramos estudiar, los cuatro. Y mi madre igual tampoco pudo ir a la escuela. Se dedicó toda la vida trabajando con una sastre que no le pagaba, porque si le... Y además no le enseñaba bien, porque si aprendía le hacía competencia. Y luego llegó a Madrid y a limpiar casas, lo que hacen hoy las inmigrantes. Llegó a tener 12 casas, donde iba todos los días a limpiarlas, para que los hijos... Eso genera una mentalidad. Y el mundo se ve de otra manera. Yo no puedo ver este mundo igual. Cuando yo estuve en Venezuela y vi a los niños en las barriadas descalzos y ves estando con gente, ves que a ti te sonan las tripas porque no comen, tú no puedes pensar igual. Cuando llegas aquí y no ves a niños y solo ves ancianos y allí ves niños. Bangladesh es un país de niños. Y cuando vengo a Bangladesh me suenan los niños y me suena Inditex, la marca España. ¿Os acordáis lo que pasó hace 10 años allí? Que ya no he olvidado, la Plaza Rana. Se murió, se cayó. 1000 muertos con cadenas en las puertas para que no salieran. Mujeres, niños, niñas trabajando para hacer la ropa que se vio allí en las etiquetas, que a veces las ponen después. Y así ha salido Amancio Ortega al negocio, que es uno de los multimillonarios del mundo, a costa de ropa barata. Y que nosotros pues aprovechamos las rentas. Seguimos dando al botón. Pero cuando uno ve esas cosas ya no piensa igual. Es como el niño yuntero que ve el mundo, Miguel Hernández, que fue el pastor, y ve el mundo desde otro punto de vista. Y eso genera una mentalidad. Y entonces, la mentalidad que tenemos, tristemente, en los jóvenes y en mucha gente, es de impotencia, individualista, y con muy buena voluntad no se puede hacer nada. Y es verdad, no se puede hacer nada, es que uno solo no puede hacer nada. Pero el poder inmenso que tiene el pueblo y los pobres organizados no da tiempo para hablar de esperanza. Pero ahí hay una exposición, no sé si has comentado, que yo soy un entusiasta de las experiencias de liberación en el mundo. Más de 70 testimonios actuales de lucha, que no salen en los medios de comunicación. Los Sin Tierra de la India han tenido paralizado el país entero y se presentaron una marcha de 3 meses
Y llegaron allí y el gobierno, para que hicieran la reforma agraria, que muchas veces va allí la pesicola, la Coca-Cola, y se queda con sus acuíferos, y los agricultores ya ni tienen agua, y además la necesitan para hacer la Coca-Cola, y les arruina la vida, ¿no? Bueno, pues estos señores paralizaron el país. A los señores que se han reunido en Bilderberg de la Coca-Cola, que es la que dirige la Coca-Cola en el mundo, ahí tenéis el artículo, es española en Europa, una gran que nadie conoce. Pero Nestlé, el presidente de Nestlé, que ha estado ahí, en Bilderberg, dijo que hay que privatizar el agua en el mundo. Eso genera miles de muertos. Y que los muertos de... no lo comenté, pero en Palestina los niños que mueren, y los medios de comunicación han visto cómo Estados Unidos le han aplaudido a este genocida, están utilizando la herramienta de Palantir. El que lo es un sionista, hemos hablado aquí de la cultura judía, que es muy diferente, un sionista que dice que hay que ayudar al pueblo de Israel, entre comillas, lo del pueblo de Israel, y Palantir se utiliza con toda la información de los móviles y de control, dónde están los de Hamas, y da una serie de puntos, y ahí se tiran las bombas. Palantir, una herramienta de inteligencia artificial de última que mira a ver la información y es la que se utiliza y la ha entregado a Ucrania para que busque objetivos todos los días. Una herramienta de inteligencia artificial que dice dónde hay que echar las bombas. Pues van a morir más gente, como pasó en Irak, no por las bombas, sino por las enfermedades que vienen después, la falta de agua. Mueren muchísimos, más de 5.000 niños todos los días por falta de agua. Este es el mundo en que vivimos. Y el de la Nestlé dice, no, que hay que privatizarla. ¿Sabéis quién ha sido presidente? Que cuando uno va a Bilderberg, en 2003 fue Pablo Isla. ¿Sabéis quién es Pablo Isla? Otro grande de España, de la marca Inditex. Pues le dio 20 millones a Mancio Ortega y le dijo 2 años sin trabajar con otra empresa, la competencia. Y lo hizo. 20 millones de euros. El que ya sabéis lo que hizo Inditex. De esto, nuestro amigo Burgay habla en su libro La economía del absurdo. De estas cosas, de él lo aprendí. De cómo allá se ve cómo las marcas viven esclavizando niños, mujeres. Y este Inditex, el que fue Pablo Isla, director de todo Inditex, que sabía que sus marcas tienen esclavitud infantil, que nunca saldrá en la televisión, ahora le han hecho vicepresidente de la Nestlé. La empresa... Pero claro, yo estoy hablando de empresas multinacionales. Y lo más sorprendente es cuando uno, por ejemplo, de Apple. Esta noticia ha salido estos días. Apple la quieren llevar... Hay un tribunal internacional donde acusa a las multinacionales. La ONU no ha querido nunca. El mundo hará, pero Apple necesita el coltán. Y 40.000 niños esclavos están en el Congo. Esto lo dice una catedrática, ¿no? Es que hoy no se puede hacer la tecnología moderna ni los satélites sin el coltán. Apple está también una de las grandes de GAFAM, que también aparecen en estos sitios. ¿Puede existir democracia en una sociedad donde, fijaros, el Banco Santander y Bilbao, Vizcaya, Argentaria, ha doblado ya su presencia en paraísos fiscales y donde la mayoría de la deuda de nuestros partidos políticos está en manos de la banca, que de vez en cuando la condonan? Una banca que tiene prácticamente hipotecado nuestros partidos, que aparte de no ser democráticos, están hipotecados a la banca. ¿Cómo os creéis que los 60.000 millones que dimos en España para el rescate de la banca, ¿sabéis cuánto se ha perdido? No se ha recuperado ni el 10%. El señor entonces de Guindos, que trabajó para Lehman Brothers, la que cayó en Estados Unidos y generó la crisis. Este hombre luego, ya sabéis que le han colocado en el Banco Central Europeo. Pues este hombre dijo que iba a costar nada a los contribuyentes. El señor Rajoy llegó a decir bueno, que era una buena inversión.
Bueno, pues fíjese lo que ha subido la deuda en España. Más de 43 millones estarían perdidos ya, y todavía esto sigue. Pero claro, lo importante de lo que se habló ayer es que ¿quién tiene la deuda? ¿Quién la controla? Ustedes han oído hablar de tres grandes, o un gran fondo de inversión que se llama BlackRock o BlackRock, otro que se llama Vanguard. Bueno, pues fíjese el poder que tiene en España. Y el señor Óscar Puente agradeciendo de que, y esto viene de antiguo, pero es este hombre que está en la Comisión Trilateral Ejecutivo en el Foro de Davos y que su gente y sus mayordomos van a Bilderberg, tiene control del Banco Santander. Es el estos son las ganancias estas son las ganancias que ha tenido de ayer, que salieron, la ganancia de los bancos en el primer trimestre. A los bancos que hemos salvado y rescatado. Todas esas son sus ganancias tremendas. 6.700 millones significa que cuando acabe el año, entre todos, pues pueden ser multiplicar por 4, 28.000 o 30.000 millones. Todo eso en ganancias. Aquí quería contar, el control de los bancos y del IBEX 35 está en manos de un fondo de inversión que se llama BlackRock. Tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama Aladdin, fijaros el nombre. Y este es el fondo de inversión. Lo primero que ha hecho el presidente de México es reunirse con él. Y aquí ha venido y se reúne incluso personalmente con el rey. Este hombre tiene más poder y Lana Botín es simplemente una peona a su servicio. Tiene el control de la deuda de España. Fijaros esta frase de un presidente. Hay dos formas de esclavizar un país. Una es la espada y la otra es la deuda. Y cuando esta deuda además es externa, ya sabemos cómo se ha pasado el tercer mundo, cómo se ha manejado los países del tercer mundo, donde se permitía, muy bien, dedicar armamento, pero nada de educación, sanidad, y liberalizar todas sus empresas. Pues esto es lo que está ocurriendo en España, lo que se ha hecho con el tercer mundo. Fijaros, este es el presupuesto de España de 2023, que esto no puede salir uno nuevo, ¿cómo están las cosas? En pensiones es el cuadro grande. Esto es transferencia a otras administraciones. Pues lo siguiente más grande es la deuda pública, que son 31.000 millones. Solamente pagar intereses. O sea, no es, la deuda ya es que no sé quién la pagará. Ya está España, es de unos países que tienen más deuda externa del mundo. Solamente en intereses todos los años hay que pagar 31.000 millones. ¿Quién controla parte de esta deuda? BlackRock. ¿Y quién es BlackRock? Pues en el fondo somos todos nosotros, de aquí y de otros lados. Porque queremos un fondo de pensiones, queremos que a corto plazo rinda más, y esto lo hacen perfectamente con su herramienta Aladdin. Saben dónde invertir, invierten en todo el IBEX y lo controlan. Y diréis, ¿y de quién son las GAFAM? Que lo he mirado, vais a Yahoo, Finanzas, y miráis de quién son Google. Google tiene propietario. ¿Quién es el máximo accionista? BlackRock, Vanguard. Dos fondos de inversión, buitres, que además, como no son bancos, no tienen ningún país legisla sobre ellos y están hasta en paraísos fiscales. ¿Y quién controla? Aquí tenéis un gráfico. Mira, aquí el señor, nadie le conoce, es el señor Larry Fink, que es ejecutivo de la trilateral, del comité ejecutivo. Normalmente yo vengo siguiendo siempre la lista, como periodista te la dan, y veo a quienes están ahí y luego veo que aparecen en Bilderberg y luego ocupan un cargo. Y así ha sido Solana, Pedro Solbes, de Guindos, de Rodrigo Rato, y van ocupando cargos. Las grandes instituciones, pues, dicen quién los van colocando, ¿no? El nuevo presidente de la OTAN, pues, ha estado en Bilderberg el año pasado y este año ya ha sustituido al anterior. Y así uno tras otro. Es que es muy curioso irlo viendo. Este es cómo funcionan las democracias formales, que yo diría capitalistas, y que dicen, no, la democracia es lo único que puede sanar y liberar la sociedad, entendida lo que es democracia. Y donde hay democracia, pues se acaba con el hambre.
pero lo que hay es una oligarquía económica bajo máscara de una democracia liberal, burguesa, como queráis, al servicio del dinero. Este es un concepto de Mounier. Pues aquí está nuestro amigo y cuando ha ido a Estados Unidos, pues se ha reunido con ellos. Estas imágenes no saldrán nunca y lo primero que le preguntan, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué es lo mío? La deuda. Y diréis, bueno, ¿y la Constitución se cambia sin permiso de los españoles? Pues sí se cambia. ¿Sabéis que se cambió un artículo de la Constitución el último día de la legislación? ¿Y sabéis qué se cambió? Prioritario, la deuda. Y es lo que se hacía con el tercer mundo. Lo prioritario, pagar la deuda. Porque lo exigían desde Europa y lo exigían estos grandes fondos de inversión. Que además, pues bueno, pues su dinero no está está en los paraísos fiscales y viven de la especulación. Fundador de KKR, que es Henry Kravis, este es otro gran ejecutivo de Bilderberg, de los que están, antes era Rockefeller, ya murió, uno es este. Y si veis que es este banco y estos fondos de inversión, pues bueno, pues tienen que ir a dar pleitesía. Felipe González lo hizo. Y fue allá a lo que hizo y fue a La Toja y tuvo que dar pleitesía. Y lo han hecho todos. Entonces, estos son los... ¿Hay soberanía en este país? Bueno, pues mientras exista esto, no. Este es el artículo 135. Se ha modificado, podéis mirarlo. Esto es creado por inteligencia artificial. Le dije, mira, créame un parlamento donde ponga se venda al mejor postor. Y me creó esa imagen que os he puesto ahí. Digo, vale, estas cosas se funcionan para... Dice, esto dice ya... La Constitución dice, prioridad absoluta de pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones muy grave, ya que con ellas se sacrifican otros objetivos constitucionales como la situación de derechos sociales. Esto, Pedro Sánchez dijo que esto fue un error, que él no hubo ni siquiera los españoles lo conocían. Y el artículo dice esto. Resumiendo, pago gozará de prioridad absoluta, la deuda. Esto está atado y bien atado. ¿Y quién controla los medios de comunicación en España? Bueno, pues esto en el mundo, estos pocos. Todos, si buscáis quiénes son los accionistas de estos grandes grupos a nivel mundial, controlan el 90% de los grandes medios de comunicación, está en manos de estos 6 grupos. ¿Quiénes son sus accionistas con el 7 y el 8%? Fondos de inversión. ¿Y quién controla BlackRock? Pues en otro banco de inversión, Vanguard. ¿Y quién controla Vanguard? BlackRock. Y así. O sea, ellos se controlan a sí mismos porque esto es un tinglao indesado, vínculos de poder. Estos son los 3 grandes fondos de inversión, controlan todo este comercio de comunicación en el mundo. Este es el artículo que escribí, que lo podéis ver, con todos los que han ido, cómo se ha decidido el cambio en la OTAN y cómo se ha decidido, por ejemplo, el tema de Ucrania. Hay 300.000 millones de dinero ruso que han tomado. Y dice, bueno, pues que está invertido en tales sitios, nos lo apoderamos. Y han decidido 2 cosas. Primero, que se pueda ya dirigir armamento y misiles al territorio ruso. Eso estaba prohibido a Ucrania. Le han facilitado la herramienta Palantir de objetivos de inteligencia artificial. Y además ha decidido ya toda Europa y sobre todo Alemania, nutrirse su industria militar. Más de un 2%, y esto es a costa de otras cosas, lógicamente. Y además, el dinero de rusos no es para la reconstrucción. ¿Quién va a reconstruir? Porque el presidente Zelensky se ha reunido con alguien muy importante y se ve las fotos con el presidente de la Riflin para reconstruir Ucrania. ¿Quién va a reconstruir Ucrania? Yo conocí a un militar que me dijo, mira, las armas se crean y hay que exhibirlas. Y hay que y hay que usarlas, que esos caducan. Y además el negocio está luego en la reconstrucción de un país. Y ya lo controlas. Ucrania va a ser un país esclavo. Sus tierras fértiles ya las ha comprado BlackRock. ¿Y quién va a reconstruirlo? BlackRock. Y estos millones no van a ser para reconstruir, para compra de armas. Y la industria militar
Pues Palantir y la industria militar. ¿Quién controla la industria militar en el mundo? Estos grandes fondos de inversión. Aparte de controlar Palantir, controlan los grandes fabricantes de bombas de todo tipo y misiles y de aviones. Pues, ¿qué voluntad política va a haber para acabar con esto? Esto es el artículo, el rey de Holanda. Ya sabéis que históricamente fue uno de los que formó. Aquí está el presidente de la OTAN, que siempre están en Bilderberg. Toda la prensa en sus portadas censura este gran encuentro, que es importantísimo, donde el rey ha ido a dar pleitesía y Felipe y Pedro Sánchez, escondido, ha ido también, pero nadie le ha podido hacer una foto, pero estaba allí. ¿Quiénes han ido? Bueno, todas estas grandes empresas. Esto no es noticia, pues toda la prensa económica durante esos días han silenciado este encuentro. Está ahí nuestro ministro de Economía y está el señor José Croujeras. Este es el del Grupo Planeta, que controla todo el A3 Media, la Antena 3 y la Sexta. Bueno, estos son los españoles. Este nombre va a ser importante luego en el PP. Secretario de Asuntos Internacionales del PP, y de Alfonso Castro, que lo acaba de fichar el PP. Este ocupará un cargo importante luego, ¿no? Fijaros. Normalmente los que pasan por aquí aportan lo que ellos quieren oír y luego, si les ve interesante, pues van tomando luego nómina en el tinglado. Y este también lleva 3 años asistiendo. Álvarez, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Álvarez, ¿no? Bueno. Y Ana Patricia Botín estuvo primero en la trilateral y ahora en Bilderberg, y es la anfitriona, y el que estaba antes era Cebrián. Cebrián, que ha manejado Prisa, estaba en muchos fondos, administradores de bancos, como Bocal. Bueno, pues ahora parece ser que Prisa pues está en manos de un fondo de inversión de Qatar, un 5%, está un 30% en otro capital de fondo de inversión, y las deudas que tenía del Santander pues se han hecho acciones. Entonces no hay banco, no hay prensa menos libre en España que el Grupo Prisa. Está en manos de fondos de inversión y los demás igual, ¿eh? Y la deuda que tiene Radio Televisión Española de 700 millones, piensen quién está en fondo ahí. Porque censuraron esto. Gente que cobra 100.000 euros al año. La mayoría de los consejeros censuraron. El año pasado, cuando fue en Lisboa, la periodista estaba allí, vio que era noticia y la sacó en el telediario. Bilderberg en Lisboa. Este año nada. Esto, no estoy hablando de Franco, estoy hablando de hoy. Esta señora lleva varios años asistiendo. Nadia Calviño, la hija del que manejaba la televisión, Calviño, del Partido Socialista. Esta mujer la han nombrado del Fondo de Inversión Europeo, del Banco Europeo de Industrial, el BEI. ¿Y qué es lo que le han pedido que va a hacer y ya se ha votado? Pues que el fondo de inversión pueda dar préstamos, que ya lo hace la banca, el BBA, para armamento. Y esto se va a decidir. Es decir, estamos con cañones de guerra. Y Estados Unidos ha visto en esto pues una oportunidad. Geopolíticamente está muy claro. Tú ves lo que decían cuando mataron a Kennedy, que fue la industria militar del momento. Kennedy no quería la guerra. Mira quién se beneficia de la guerra. Alemania depende ya, tenía gas gratis, un oleoducto que la bombardearon, se sabe que fue Estados Unidos, lo dijo un ministro, se le escapó en un Twitter, se sabe que fue Estados Unidos, el oleoducto que iba a administrar pues, para toda su industria. ¿Y ahora de qué dependemos? Del gas que nos viene de Estados Unidos, y aparte, políticamente, ellos querían que la OTAN creciera, y ya lo han dicho a diferentes países que hay una amenaza, que Rusia como si fuera a invadir Europa, y entonces ya ha entrado Finlandia, Ucrania, que se pudo negociar la paz y no se quiso, y no fue por el gobierno de Ucrania, sino por estos intereses que hay detrás de las armas, y se va a seguir. Debilitar a Rusia, dejar a una Europa en manos ya militar, en manos de Estados Unidos, su dependencia, porque Estados Unidos ha habido cosas impresionantes en el mundo.
Cuando ahora llega Arabia Saudí y le dice, no, no, esto que habéis montado aquí de paz sin Rusia, esto es un cuento. Paripé que vienen aquí, dice, si no está Rusia, ¿qué negocios hay aquí? Dice, es un paripé. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Arabia Saudí? Había un acuerdo de petrodólares, que todo el petróleo del mundo se manejara en dólares. Desde ya mucho, desde Arabia Saudí, que tiene ahí una base militar. Estados Unidos ha ido a menos, y eso ya acabó. Y ya las monedas que hay en el mundo, ya no, el dólar está bajando. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una organización privada que maneja los bancos y Biden colocó a gente de BlackRock, manejan y los que han dado dinero a los bancos cuando hubo dinero de todos. Bueno, pues esa reserva que maneja los dólares, pues claro, tienen miedo, bueno, pues vamos a un mundo donde el dólar ya no tiene la importancia que tiene. Y están surgiendo otras monedas y se crearán otras monedas. Fijaros esto y para ir acabando. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Te quedan 10 minutos? Uno de los elementos fundamentales para desvincular a una sociedad es negar. No hay cosa que se haya atacado tanto como la familia. Es decir, la gente no tenga vínculos. Yo quería, y esto es muy interesante, yo que soy un amante de lo libertario, de Salvador Seguí, de toda esta gente, hay unas frases sobre la importancia de la familia, que cuando la familia no tiene sostén en una sociedad, genera problemas enormes. Y debilitar la familia es la mejor forma de debilitar una sociedad. Pero ¿qué importancia le damos a la familia? Aquí ya no hay libro de familia en España, no sé si lo sabéis. ¿Lo han quitado? ¿Eh? Ya no hay libro de familia. Fijaros en torno a la importancia de la familia, lo que decían algunos anarquistas, ¿no? Bueno, no puedo decir. Y no estoy hablando de la familia burguesa. ¿Eh? Lo bien que hizo el capitalismo es, el daño que hizo el capitalismo, fundamental fuente fue a la familia. La familia es escuela de solidaridad. Los anarquistas de la Primera Internacional hablaban de la familia como la gran escuela de fraternidad, ¿no? Fijaros lo que decía Juan Gómez Casas. Esto ya es decir. Dice, conviene no olvidar que la familia fue el primer núcleo civilizador de la historia, que ha llenado funciones admirabilísimas de la cultura, moral, ayuda y solidaridad, que ha subsistido dentro de la propia evolución de la familia con el clan, la tribu, el pueblo, la nación, y que es de suponer que aún durante mucho tiempo subsistirá. Y el Congreso de la Primera Internacional, en 1867, en Lausanne, decía, es la familia el refugio consolador de los corazones entristecidos, de las almas angustiadas y desesperadas. Es el fin, la humanidad en miniatura, y su teatro modesto podría ser suficiente para ocupar la ambición más vasta. En su seno se encuentra actividad y trabajo, dolores y consuelo, paz y bondad. Es la fuente de la fraternidad. Es donde uno se educa en la solidaridad. Koplowkin decía, lo comentábamos ayer, mucha gente es como es porque nadie les ha querido. Y muchos niños son como son. Y cuando no hay vínculos, cuando no hay familia, ¿y qué es la comunidad? Familia de familias. Y no digo, y eso es fundamental. ¿Y qué es un derecho humano fundamental reconocido por los derechos humanos? El de la familia. Claro, la gente digo, ¿tú sabes lo que dicen los derechos humanos sobre la familia? Pues los padres, bueno, eso de que tendrán derecho preferente a escoger la educación es un derecho humano, pero no es lo que quiero decir. Fijaros en el artículo 16.3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Muchísima gente, mujeres, que les facilitan una ayuda informativa y económica, no abortan. La mayoría de mujeres que abortan en este país, incluso cuando ¿os acordáis del cheque bebé? Cuando dan un dinero para ayudar a los hijos, la gente no aborta. Primeramente es una causa económica, de precariedad de mucha gente. Y a esto le han hecho derecho. Que quieren hacerlo, la ONU un derecho. Sin embargo, hay otros que no se cumplen. Los derechos humanos tienen un fundamento y está reconocido, que es la dignidad de todo ser humano.
Y si no hay dignidad de todo ser humano, no hay razón para quién impone lo que es el derecho humano, el poder. Todo ser humano tiene una dignidad, sea en qué condiciones, en qué parte de su vida, de desarrollo, de condición. Bueno, pues este es el sostenimiento de toda la razón de ser, la dignidad humana. Y eso, la escuela de la solidaridad es la familia. ¿Y qué dice ahora el Papa Francisco? Pues algo muy sabio. Me hubiera gustado escucharte, Félix. La sabiduría que habla de la gente mayor. Yo ya soy abuelo, ¿eh? 3 nietos tengo. ¿Qué dice? Dice, de todas las instituciones, la familia es probablemente la más banqueteada. Banqueteada, no, perdón, la más baqueteada. Es un término que es golpeada, baqueteada, dice. Hoy día, la institución más golpeada es la familia. Ha perdido, o al menos se ha desdibujado su identidad social como la primera sociedad, donde la persona se forma como miembro de algo más grande, con derechos, deberes y seguridad. Erosionar la familia es debilitar letalmente los vínculos de pertenencia de lo que todos dependemos. Esto lo ves en la tragedia de los jóvenes y la gente mayor, aislados unos de otros. Ya no hay familias, ¿no? Hablábamos de la vivienda. Muchos jóvenes querrían incluso tener un hogar y una familia y esperan ya tantos años por la situación del negocio de la vivienda, que detrás también están los fondos de inversión. Blackstone, la otra grande de España, que domina compra muchas viviendas, es de donde ha salido BlackRock, ¿no? Pues dice, es una intuición, pero hace tiempo que creo que si prestamos atención a ambos grupos y lo incorporamos y los unimos, sí pasarán cosas grandes. La sabiduría de los mayores y el espíritu de lucha de los jóvenes que les hacen y les quitan el conocimiento de su historia. ¿Qué es lo más importante de España? Pues cantidad de testimonios de lucha, de solidaridad. ¿Cómo ha crecido la industria en España? Hablamos ahora del problema del País Vasco, de Cataluña, de Madrid. ¿Quién ha creado la riqueza? ¿El nacionalismo burgués? El nacionalismo ha sido creado por la burguesía. La cantidad de proletarios de Andalucía, de Castilla, de otros sitios que han ido allí y han trabajado. Y cogí los nombres de los que hoy son independentistas y tienen apellidos de otros sitios. Y Franco fue quien impuso, bueno, lo de Cataluña no es solo de Franco, eso ya se impuso en tiempos del Reino de Castilla. Y aquí estaba, que fuera aquello, y ya hemos sabido hoy que en Córdoba había el tema textil y se lo llevaron a Cataluña porque lo decidió Franco. Pero así ha sido históricamente, por la burguesía. La identidad nacionalista está contra los pobres y el internacionalismo es la idea del mundo de los pobres. Hay solo mundo, arriba los pobres del mundo, que todavía lo cantan, es ese símbolo de solidaridad. ¿Y cuál es la fuerza del pueblo? La solidaridad. Es el gran tesoro de los pobres. Y esos vínculos, ¿dónde nace eso? En su escuela, en la familia. No burguesa, familia de familias. Y yo no sé, ya es la hora, pero bueno, hablamos de lo que queráis. Muchas gracias, Paco. Ahora abrimos el turno de palabras y estaremos una media horita hasta la hora de la comida. Félix y Óscar. Félix y Óscar. Primero Félix y luego. Sí. Bueno, vamos a ver. Cuando se hace la crítica al sistema económico actual, siempre nos quedamos en la crítica, ¿no? Necesitamos una propuesta de una economía alternativa, de un sistema productivo alternativo. Y eso está en relación con el tema de mi ponencia luego esta tarde, que es el comunal. El comunal es una concepción integral de la economía, que se creó hace 1500 años. El comunal aquí es un producto de la Alta Edad Media, pero que se basa en unos principios fundamentales que pueden valer en el siglo V, VI, que es cuando se creó, o pueden valer hoy. O sea, hay unas ideas principales. Sería importante porque solo con la crítica no es suficiente.
todos sabemos que las cosas están muy mal y tal, y ahora mismo, en un momento de desolación, porque vivimos un momento histórico a nivel mundial de desolación, pues es necesario ofrecer algo positivo, algo que sea transformador. Es decir, ¿cómo podemos organizar la economía? Así. Y entonces sería la verdadera crítica por ejemplo, a los fondos de inversión, que efectivamente son una realidad monstruosa, ¿no? Entonces, nada, solamente llamar a ir estableciendo estos criterios de constructividad y propuestas en la economía, ¿no? Porque quiere decir que mi preocupación por el comunal no es solo una preocupación histórica, yo creo que los fundamentos económicos del comunal siguen siendo válidos. Y no solamente válidos, sino que tienen muchísimas propuestas. Por ejemplo, en el terreno económico, cuando se estudia bien, pues todo su sistema, valores de uso, valores de cambio, cómo se hace el intercambio, cómo son los sistemas de ayuda mutua, qué función tiene el trabajo es fundamental en la concepción del comunal, de tal manera en que todos los territorios del Estado español hay una palabra específicamente del comunal para el trabajo comunitario. Vamos a hablar en el País Vasco, Hacendera en Castilla, FER en Común Cataluña, o sea que es una idea del trabajo. Mientras que ahora el capitalismo pues ya degenera su peor manifestación, que es lo financiero, lo dinerario, donde ya ni siquiera el capitalismo productivo es importante, ya solo es el especulativo. Bueno, pues eso era mi reflexión. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo no puedo abarcarlo todo. De todo he puesto algún planteamiento interesante, que ya les he dicho. A mí, de las cosas que me entusiasman son los testimonios. De todas esas experiencias que hablas son experiencias de pobres. Y detrás siempre hay gente pobre. Y gente, pues como la mayoría de los premios Nobel, que últimamente son gente que viene de familias pobres. Y el menosprecio que se tiene. Yo tengo exposiciones sobre lucha no violenta también en torno a la economía, pero no podemos abarcar una realidad que puede ser entusiasmante sin conocer la realidad. Esto es lo que hay que hacer frente y es un nuevo mundo donde yo le diría, ¿y de quién es toda esa riqueza que hay? Ahí hay un fondo de todos nosotros, porque si hoy la materia viva son los datos, es la información, es la tecnología. ¿De quién es la tecnología hoy? ¿Eso no podría ser un bien común? Hoy la tecnología es de todos. Y además nuestra información es la que nutre. Cuando la gente dice, hoy se genera riqueza con la robótica, yo soy informático y estudio inteligencia artificial y robótica, y una de las cosas que me sorprende, por ejemplo, en Taiwán, Foxconn, en China, donde hay mano de obra barata, tienes a 1 millón de trabajadores que ya pueden ir afuera. Porque tienen una robótica ya con inteligencia artificial que no necesitas trabajadores. ¿De quiénes son esos robots? Porque tienes que responder al mundo de hoy, no al de antes. Igual que el anarquismo, que no entendió el mundo que venía. Yo soy libertario y tengo raíces y me gusta el anarquismo, pero hay que responder al mundo de hoy, no soñar con el mundo del pasado. Entonces hay que responder, y digo, muy bien, bienes comunales, fundamentalmente en el conocimiento, democratizar el conocimiento. ¿De quién es? ¿De quién es la tecnología? ¿De quién son ese dinero? De todos nosotros. ¿De quién es la información de la que se nutren? Y no tenemos control. Ya dicen que hay que poner impuestos, no a los ricos, a la tecnología y a todos los robots, dicen algunos, incluso sindicalistas de UGT. Y ya como no va a haber necesidad de trabajar y no hay clase media y hay precariedad, trabajas para ellos, pues en Globo, que usa plataformas con inteligencia artificial, en Uber, todas estas plataformas, que incluso están los fondos de inversión ahí también. Estamos trabajando para ellos y es nuestro conocimiento, nuestro bien, es nuestro trabajo. Y esos son bienes que hay que hacerlos comunales. Respondamos a eso para el siglo que viene. Porque si no, hay un pensamiento muy bonito de un gran pensador que es pensamiento catedral. ¿Qué es lo que había cuando se construía esta catedral? Que a lo mejor no la veías, pero hay que trabajar para nuestros nietos. Por eso es revolucionario. Y eso lo hacían algunas tribus indígenas, que es revolucionario. Tú no puedes hacer nada sin pensar en varias generaciones. Y tienes que pensar al mundo en que vamos, que está ya aquí. Entonces, yo soy un entusiasta, por ejemplo, de todo eso. En Castilla hay muchos fueros. Por ejemplo, aquí hay todo el bosque, es de los pueblos y de los vecinos. Castilla fue libertaria en cierto sentido. Todas las tierras, porque había que el rey, si entraba aquí, tenía que dar fueros, porque esto era la frontera, que aquí no hubo feudalismo.
Tú quieres, venían del País Vasco, que aquí están nombres, la mayoría de los nombres son vascos, y se estaban en la frontera, no había indios, pero te jugabas y tenías una espada, el Cid iba por ahí, que fue de donde nació, y era el pueblo el que decía, y era la libertad, una espada y un arado. Y tenían sus concejos. El concejo es la primera institución democrática del mundo y nació en esta tierra, en Castilla. Y tenían derecho hasta de justicia y de control de sus bienes. Y luego estaban. Y eso no lo tenían como en León, por ejemplo, la aristocracia. Esta es una tierra de libertad. Por eso aquí nacieron los comuneros. Y la primera constitución democrática del mundo, la perpetua, ¿sabéis lo que es? La de los comuneros, que se inspiró la de Estados Unidos. Y venimos a hablar de la Revolución Francesa, cuando esta es una tierra de libertad. Por eso de ese espíritu surgió Francisco de Vitoria y tantos otros. Y la escuela de Salamanca, cuando otros ya... Entonces, eso, y hay pueblos todavía que mantienen que el bosque es suyo, y por eso nunca hay incendios. Y cada año, pues tienen derecho a una suerte que llaman. Y así estaba lleno España. Pero eso hay que hacerlo hoy también. Y hay que hacerlo en la sociedad del conocimiento. ¿Y la tecnología de quién es? Cuando las universidades dan su conocimiento y lo apropian unos pocos. ¿De quién es todo eso? Eso no es de ellos. ¿Cómo hacemos, cambiamos esto? Esto es revolución, esto hay que pensar en ese mundo que viene. Sí, ya está diciendo, ya dije que tú. No, es que él estaba tomando que sí, que ya lo había usado siempre. Bueno, Francisco, me ha encantado todo lo que has dicho y sobre todo lo que más destacaría de tu exposición, que creo que eres, como decía Antonio Machado, que en el buen sentido de la palabra eres un hombre bueno. O sea, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Y entonces, vamos a ver, yo no puedo evitar dar la vertiente religiosa a lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo veo una serie de personas que está claro que manejan, pues, que tienen unos fines económicos y tal, ¿no? Y hoy mucho hablamos sobre la teoría de la conspiración, ¿no? De que si hay masones, que son los que están moviendo el mundo y tal, ¿no? Y entonces, y digo, lo que voy a decir va a ser una perspectiva religiosa y muchos igual de los que están aquí pues no van a participar de ella, ¿no? Pero yo recordaba a los miembros a los miembros de la Rosa Blanca, ¿no? Que el régimen mató y que decían, no se puede olvidar la naturaleza metafísica del régimen nazi, que detrás del régimen nazi están las fuerzas del mal, ¿no? Entonces pienso que al igual que, y hablo que, digamos, con pues, una perspectiva religiosa, ¿no? Que igual que está la acción de Cristo actuando en el tiempo, ahora, pues está actuando también, digamos, el mal encarnado. ¿Y qué mueve a estas personas, digamos? Bueno, pues está, digamos, la naturaleza del mal, personificado, podríamos decir, desde Satán. Y entonces, pues la gente se puede reír con esto, ¿no? Pero yo cuando veía, por ejemplo, Eurovisión, que lo vi en parte, que me parece un absoluto cabaret, parece, digamos, un elogio pues a la chabacanería, eso. Hay una cosa simbólica que a mí me parecería, si lo hubiera visto en otro ambiente, hubiera dicho que no, pero hasta había un número que decía, salía ahí un performance, pues hay una especie de rito satánico, que tal que cual, ¿no? Y como decía, bueno, pues está ahí, ¿no? Y decía, es que realmente yo, desde mi perspectiva, digamos, religiosa, y hay muchísimos más cristianos, muchísimo mejores que yo igual soy más teórico y tal, ¿no? Pero que es que creo que realmente detrás de esto, de esta gente que está moviéndose, hay, creo, las naturalezas metafísicas espirituales. Y está la fuerza del mal actuando en el mundo. Sería eso lo que quería decir, ¿no? Quería hacer este comentario, ¿no? Si puedes decir o añadir algo. ¿No? La fuerza del mal, yo cada vez que leo el periódico, todos los días veo pecados. Gente que no cree en el pecado, está lleno de pecados. Pecados de usura, de explotación, de negación de la dignidad, y todo eso son noticias. Hay que saber entre líneas. Y existen estructuras diabólicas, así las llamaba Martin Luther King. He hablado de ellas. Todo lo que tienes aquí, esto, y hay gente que vive en el infierno.
a millones de niños. Yo he conocido a Ehsan Ullah Khan, ha estado en mi casa mucho tiempo y cada vez que viene de Suecia, ya sabéis quién es, un hombre que liberó, no le han dado el premio Nobel, sino a su amigo, a Satyarthi, en la India, por liberar a niños esclavos. Este se ha jugado la vida liberando y ha liberado a miles. Cuentan, bueno, allí en Pakistán. Y Balmasif lo liberó él y luego le asesinaron a su hijo que lo adoptó. Y él me cuenta en casa y hablando pues, de la realidad de este mundo, de la esclavitud. Todos esos niños, cuando nosotros nos escandalizamos con, pues de dónde surgió la ONU, pues respondiendo a un mundo que respondía a un mundo donde había habido gulag, donde había campos de concentración, donde en nombre de la razón, no sé qué razón, se hacían barbaridades y se han hecho. Bueno, no hay que irse muy lejos. Hemos tenido una guerra civil, que es de las más crueles que ha habido en el mundo, de asesinato entre hermanos. Yo a veces cuando voy a Santander, que voy mucho y veo aquel faro, digo, aquí los arrojaban y los mataban y los tiraban, a otros los toreaban. Y alguno donde he estado, cerca de allí, dice, aquí me contó uno que era de la OA, dice, aquí le metieron hasta aquí, debajo de la arena, y dejaron que subiera al mar para que se ahogara. Y han hecho barbaridades, lo que es una guerra. El odio genera odio. La tiniebla no genera, la oscuridad no va a generar nada bueno, ni la mentira va a generar nada. Lo único que genera, y esa esperanza, es la verdad. Y la verdad que tenemos que verla en nuestro corazón. Aquí el que se crea bueno, pues tire primera piedra. ¿Quién está libre? Y también en una serie de estructuras, que eso en la Iglesia está muy claro, que son diabólicas, son estructuras de pecado, que hay deber de combatir. Y estas son leyes que hacen los hombres. La ley de funcionamiento que hemos hablado de cómo funcionan estos fondos o las leyes que han puesto son leyes que matan. Y el capitalismo y su usura son leyes que matan, son leyes diabólicas. El mar está ahí. ¿Cómo combatir el mar? Eso es un misterio. ¿Y por qué está en nuestro corazón? Pero por eso cualquier revolución tiene que empezar por un hombre nuevo, una visión antropológica de lo que somos. Por eso es tan importante el personalismo, la persona, la dignidad de todo ser humano y un proyecto de comunidad y de transformación por un mundo más justo y fraterno. Y para eso un banquero se convierte y al año y el banco seguirá haciendo y otro. No es un problema personal, es un problema social. El hambre es un problema social, que no es un problema de cuento que nos vienen siempre, con el tema de la limosna y del apadrinamiento y con las ONGs. Las ONG, pues eso, es como la socialdemocracia, las que mantienen la buena conciencia de la gente. Lo revolucionario es transformar el corazón y plantearte ese amor en la política. Y planteando nuevas instituciones comunales de bien común que hay que hacer para este siglo, que respondan al siglo que vamos. La sociedad que vamos, las instituciones están corrompidas. Y hay que crear nuevas instituciones en todos los aspectos. Y llevamos a ese nuevo mundo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Félix Mora de intentar ser más propositivo. Por poner un contrapunto al llanto, yo creo que los fondos de inversión invierten en España porque entienden que las empresas españolas van a ir bien. Y si invierten en el tesoro público es porque entienden que el Reino de España va a devolver los intereses. Luego no es mala señal. ¿Quieren que la economía española vaya mal? Lo dudo. Personalmente lo dudo. Entiendo que querrán que la economía española vaya bien y conseguir su rentabilidad. Si fuera mal, retirarían gran parte de sus fondos. Eso es así. Que los fondos y la economía presiona a los gobiernos, eso está claro. Es así y será así. Entonces, en el ámbito propositivo, creo que efectivamente la pregunta está en cómo fortalecemos nuestras instituciones ante efectivamente ese poder económico, que es evidente, ¿eh? Eso es evidente. Y lo segundo es, mi pregunta es, ¿por qué nos interesa más quién posee nuestra deuda frente a por qué seguimos generando tanta deuda? Es decir, a nosotros nos interesa mucho menos el estar generando permanente deuda frente a quién tiene nuestra deuda. Yo no sé si
Yo no sé si ha estado claro lo que yo he contado, ¿eh? Es decir, la mentalidad de cada uno, a quién le va bien, ¿eh? A nosotros nos puede ir bien la vida, pero esto es a costa de pobres, hambrientos, de mucho sufrimiento. Y los fondos de inversión invierten en armamento y no quieren mejor sostenibilidad y mejor condiciones de trabajo. Es un planteamiento cortoplacista en paraísos fiscales que lo que buscan es el máximo beneficio. Y sabemos quién está detrás de estos intereses. Es decir, es no entender el mundo, que el capitalismo mata. Es la reflexión que es verdad que el capitalismo mata. O cuando lo dice el Papa Francisco o lo dice quien sea, es una ideología más. ¿Es verdad que el capitalismo mata? Esto es el tema de la rana, de la parábola de la rana, ¿conoces, no? Pues un poco vivimos. La rana es el símbolo de la banalidad del mal. Y la gente lo ve claramente en el tema del aborto o la eutanasia, porque te afecta. Mi hija, 18 años, se quedó embarazada. Y fue y dijo, yo soy hija adoptada y a mí tengo claro que no quiero abortar. Y entonces directamente fue allá al centro de salud y la mandaron a un trabajo social y la tuvo una hora convenciendo de que había que abortar. No es que... Y la gente pues ve bien eso. Y ella dijo, mira, yo había decidido ya tener al hijo, que es mi nieto, una maravilla. Es la banalidad del mal. Y eso ocurría cuando Ana, Ana Arendt decía, pues eso, en el libro del personaje que hicieron en el juicio. Si era un funcionario normal o cumplía obediencia, todo bien, pero no ha profundizado ese mal que existe hoy y en los pobres y el sufrimiento, ¿cuál es la causa? Y esto son, es decir, es como una manta. Si uno tiene frío y tira, el otro, bueno, si tú tiras de la manta, el otro va a pasar frío. Y no hay una de dos, ¿eh? El capital viene del trabajo y eso se nutre de trabajo y de sufrimiento. Y además, como tiene que ser a corto plazo, eso genera eso. El problema es entender esto, que nos pasa como el libro de Las uvas de la ira. ¿Y quién controla esto? ¿A quién nos dirigimos? ¿Dónde están estos fondos de inversión? ¿Es el problema de este señor? No es el problema de este señor, no es una cosa diabólica. Ellos funcionan desde el punto de mentalidad que esto, como tú lo has dicho. Y esa mentalidad que la tenemos todos, la que tú has dicho, es de la que se nutre, que es una conciencia individualista, no social ni pensar desde los pobres. Pensando de los pobres no te atreverías a decir eso. Estoy seguro. Lo que has Pues, querido decir. Lo que pasa es que- Inditex se nutre con sufrimiento de niños esclavos que hacen su ropa. Y sin embargo, todo el mundo está encantado en Inditex y invierte en Inditex y su ropa porque es la marca España. Y sí, qué bien marca España, muy bien, para unos pocos. Pero hemos visto cómo está el mundo. No he preguntado eso. Yo solamente he dicho que por qué nos interesa más, mi pregunta ha sido clara, ¿quién tiene nuestra deuda a generar más deuda? La generación de deuda nos hace más esclavos de Ya, esos mismos que tú vamos a estás ver, denunciando. Simplemente ha sido la deuda, tú sabes cómo se ha generado. Mira, esto es el informe del Banco Central Europeo. Es que esa deuda se obliga y se genera. He visto que por ejemplo, los bancos lo hemos pagado todos, deuda. Que la deuda que tiene España en parte es por sanear a los bancos. Los mismos que solo en comisiones ganan 26.000 millones en el 2000. Una barbaridad, solo en comisiones nuestras. Estos bancos que siguen ganando dinero, como hemos visto, pues los hemos rescatado y no han devuelto nada. Y bueno, fíjate lo que dice el Eurostat. Esto es muy claro, esto es un hecho. Dice, los países de la Unión Europea pagaron 300.000 millones en intereses a la banca. En el año 2018 y desde 2001 han pagado 6 billones, no norteamericanos, 6 billones. Solamente en comisiones de intereses. El Banco Central Europeo podría haber financiado directamente a los países que necesitan financiarse, ya no tenemos bancos centrales, pero no lo puede, ya no somos soberanos. El Banco Central Europeo imprime dinero y lo presta a los bancos al 1%, y estos compran los bonos públicos al 5 y al 7%. Dice, en 2013 el Tesoro español colocó en el mercado títulos al 4,45, un interés 9 veces más caro que el 0,5 al que el Banco Central Europeo
dio a los bancos, que luego, ¿entiendes el mecanismo de usura? Es decir, nosotros, si fuera una cosa sensata, razonar, no tendríamos deuda pública. Fijaros, ¿cómo se crea esta deuda? Pues si España estuviera financiada al 1% por el Banco Central Europeo, desde el año 1989 hasta hoy tendríamos una deuda pública del 14%, y no ya, que ya supera el 90% de este dato. Ya estamos en el 109% y 1,6 billones. Esto es la deuda. Lo que interesa es tenerte atado, como al tercer mundo, es pagar los intereses. Entonces, es un pueblo y que ya no tiene soberanía, no te obligan a generar deuda. 30.000 millones en el presupuesto todos los años, que es más que de educación y sanidad juntos, para pagar esos intereses de la deuda. ¿Qué gobierno puede legislar y tener soberanía sobre eso? Esto es una barbaridad, esto es esclavitud. Bueno, si hay alguna palabra más, si no, Félix tiene. Yo la única pega que no todo lo que dices es que todo lo que has dicho es malo. Todo, absolutamente todo. Entonces, la sensación de esa, es mi modesta opinión, que me lo ponga. Es mi modesta opinión. O sea, que al final, y bueno, si mañana entro en Inditex, de Zara, soy un cooperante consciente del mal. Yo no sé qué decir, es muy complicado. A mí me parece un planteamiento que es bastante parte de la razón, eso no sería, están los datos por aquí, ¿no? Pero al margen de que quizás incluso con el capitalismo, no todos los capitalismos son iguales. Hay variantes, los chinos pueden tener un modelo de capitalismo que no es exactamente el mismo. Pero el problema es generar situaciones en las que se pueda luchar contra ello, generar. Entonces, yo lo único que notaría, no estoy en contra del discurso que dice, sí, podríamos todavía hacer descripciones más brutales, ¿no? Pero yo el discurso de que hay que compras iniciales está colaborando con el hambre de los niños me deja impotente. Y no sé a dónde conduce. No sé a dónde Claro, sí, sí. pero, bien, pues cuidado, que estoy bebiendo agua en una botella de plástico, ¿eh? Vamos a ponernos todos ya en plan salvaje. Yo no me gusta a mí ese tipo de... Me agobia, me agobia. Y me genera más parálisis, bueno, parálisis no, porque tengo claro que hay que hacer cosas, pero puede generar más bien parálisis. Porque es una descripción demasiado negativa, desde mi punto de vista. No digo que no sea realista. Porque es un hecho claro, por ejemplo, lo que tú decías, y lo decía yo antes esta mañana, puesto a poner el libro de la familia, por ejemplo, no ha desaparecido, lo que ha desaparecido es el sustento físico. Pero en familia sí le existe. ¿Vale? Digo, por ejemplo, una cosa que tú has dicho, yo tengo claro que la familia no está protegida, pero no por el libro de familia, porque no ha desaparecido. Y tendría problemas con la gente mayor que no domina la informática y se ven obligados todo el puto día a manejar cosas de informática. Pero yo quiero decirte que al final la cuestión importante no es esos tipos de discursos como el que tú has hecho, que tienes toda la razón en muchas cosas, pero es más complicado. Y es un dato que yo he dado esta mañana, es un dato un poco malo. El número de gente que pasa de hambre en cifras absolutas y relativas ha disminuido en el mundo. Insisto, busquemos otros datos, ¿no? Pues yo me equivoco. Pero es lo que he vuelto a revisar. Igual cuando reviso el libro de familia me da tiempo a consultar. Y no ha desaparecido. Existe. Lo que pasa en formato electrónico. A eso me refiero. Entonces yo creo que hay que insistir más en la línea propositiva. Porque el otro, y ver qué se puede hacer exactamente para contrarrestar a gente que lo intenta. El poder de gente como Inditex. Claro. El capital más no te comparte, tiene beneficios y pérdidas. Es la única pega que yo veo en ese tipo de discurso. ¿Qué hacemos? Y yo salgo y ¿qué hago? Bueno, me voy a comer algo porque total. No sé si me... Es lo que yo vería complicado lo que has dicho. Porque además esto de la que no es realista. Salió hace en 2010, me parece, un libro de unos hermanos, Facticity, era la palabra en inglés, diciendo, señores, el mundo ha mejorado muchísimo en los últimos 20, 30, 40 años. Lo decían y daba muchos datos.
que estamos en un momento jorobado. Está en los soberanios del mundo, pero sí ya lo describió Shakespeare, por ejemplo. O cuando los gobernantes de los Austrias de la Castilla vivió el rey, vivió de los prestamistas y de los banqueros brutalmente. Y obviamente cuando fracasaba en todo eso, pagaban quien un campesino, la putadilla de Dios. Aquí el mal chiste del, y termino el mal chiste del peón caminero que estaba en Andalucía, arreglando las calles, la carretera a las 3 de la tarde con el sol, en agosto, y para un coche multimillonario y le dicen al coche, Bautista, pon la temperatura interior a 21 grados y sirve un martillo. Y entonces el campesino le dice, vaya suerte que tiene usted con ese coche. Suerte yo, suerte tú. Pues si no estuviera ese coche le llevarías en martillo. Si no estuviera, oye, le llevaban el palanquín. Le llevaban el palanquín, cuidado, no lo vamos. Le llevaban el palanquín. Yo ya digo, estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho los datos, pero los comparto, pero el discurso final, el resultado, yo no sé los debajo que os vais. Bueno, yo no, ahora sí, podemos seguir con la conversación en la comida. Algo, si querías añadir algo más. Yo decir que Dale al botoncito, Paco. que he intentado ser, no puedo responder a otra ponencia que también la tengo preparada. He dicho que tengo 70 reflexiones de luchas no violentas de los pobres en el mundo. Yo pongo ahí la esperanza, pero no en lo que creemos que es la esperanza. Eso sería engañar. Y hablo de la tiranía y me han pedido hablar de la tiranía. Si no somos realistas, nunca vamos a responder al problema. Podemos tener un cáncer y poner tiritas. Entonces, esto ya lo llevo escuchando mucho tiempo. Cada vez que hablabas de imperialismo te decían, ¡hombre! No, pero bueno, pero vamos a ver, si solo hablaba de imperialismo Juan Pablo II y nosotros tenemos miedo a utilizar la palabra. Pero somos realistas porque el hombre que es realista puede tener esperanza. Y yo soy un hombre de esperanza. Me podrías decir, pues no te veo con una actitud con ganas de luchar. Yo le digo, bueno, hay esperanzas y la gente queremos luchar. He contado, Iñaki Gabilondo decía un poco como tú, que se veía ya que no hay utopía y que no, esto, bueno, yo creo en la utopía. Y la utopía no, habría más tiempo para hablar. ¿Dónde está la esperanza? Pues mira, estoy hablando de muchas líneas de acción que he programado en el tema del conocimiento y el control. Esto se cae como un monstruo. Nosotros somos quienes lo mantenemos. Y es muy importante, sobre todo, conocer la historia. La historia, y aquí hemos hablado de la historia, y es importante conocerla para responder al siglo XXI. Es que esto no hay respuesta. Y si sigues pensando que el tema del hambre va mejor, hay gente que no muere de hambre, y hay 400 millones de niños esclavos, mueren de otras cosas, pero no se le dice que es hambre, y mueren por falta de no tener salud. Hoy en el mundo, 100 millones de personas, todo, pues el dato es asombroso, no pueden pagar un médico, a la mínima enfermedad se mueren. Sí, nos están engañando. ¿Quién hace las cifras del hambre? Si no es un problema del hambre, no es falta de alimento. Paco, Es falta de salud, falta de vivienda, falta de agua. Bueno, Paco, te agradecemos la intervención. Sabemos que te vamos a tener otra vez por aquí. Ahora es el momento de alimentar el cuerpo. Y si quieres, alimentamos al mismo tiempo un poco el alma en la conversación que siempre es muy grande a la vida. Muchas gracias.